profe. Listo. Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. Hola con todos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Muy profe. bien. Buenas tardes, profesor. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Profe, esto también lo va a publicar. Claro, todo se va a publicar, no se preocupen. Ahí van a estar las Ah, ya. instrucciones en el archivo. Voy a compartir Profe, el link. su cámara. Y Listo. compártelo, porque si no nadie se va a unir. Listo, chicos. Entonces necesito que esté lo más silencioso posible, ¿ya? Para comenzar a explicar. Mutense. Estoy escuchando interferencia ahí de televisor prendido, por favor. Discord. Por Discord. Discord. Apaguen el Discord. Saquen su Discord, saquen Spotify, saquen todo. Spotify es de música, Sí. Listo. Vamos a empezar entonces con la historia, el curso de historia, que es hasta las 2:20. Así que lo vamos a hacer bien chévere. Primero tenemos que empezar por lo que vendría a ser el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Recuerda que el Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 partes, ¿verdad? Sí. Listo, estaba dividido en 4 partes. Ahora, ¿qué sucede, profesor? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, ahora sí me pueden escuchar todos, creo. Estaba silencioso. Ya, vamos a empezar entonces con la clase de Historia del Perú. Bueno, este tema de acá se llama los factores que van a contribuir a la conquista del Tahuantinsuyo. Recordemos que el Tahuantinsuyo estaba en una época de gloria, se podría decir así, donde se encontraban gran parte de su población viviendo cómodamente. No era hasta más adelante donde esto va a cambiar. ¿Con quién? Con la llegada de unos personajes. ¿Llamado quién? Los españoles. Los españoles llegan aquí al Tahuantinsuyo. ¿Ok? Llegan al Tahuantinsuyo. Especialmente van a venir dos personajes muy conocidos. Va a llegar Francisco Pizarro junto a su otro amigo llamado Diego de Almagro. Ellos dos van a ser los protagonistas. ¿Ok? Ellos dos van a ser los protagonistas de esta clase. Pero, profesor, ¿solo ellos dos? No, va a haber otro personaje al cual lo capturaron. Y ese personaje, ¿quién va a ser? Ese personaje va a ser Atahualpa. ¿Ok? Atahualpa también va a ser un personaje que va a estar incluido en ese lugar. Ahora, profesor, ¿la llegada del Imperio del Tahuantinsuyo permitió la caída de esta cultura? Sí. ¿A través de qué? A través de varios factores. Uno de ellos, quiero que mires aquí. ¿Por qué se van a dar la conquista? ¿Por qué se va a dar la conquista? O mejor dicho, la masacre o la matanza. Los españoles adoraban una cosa. Adoraban, sí o sí, lo querían. ¿Qué querían, profesor? Querían metales preciosos. ¿Metales preciosos como qué? Como el oro y metales preciosos como la plata. Solamente lo único que querían era oro y plata. Los españoles querían sí o sí tener estos dos metales en su gran abundancia. ¿Qué sucede? Se van a realizar viajes de descubrimientos. Recuerda que los viajes de descubrimiento ya vienen a partir no de ahora recién, sino ya están desde el siglo XV, con el descubrimiento de América. Y ya ahí se descubre toda esta parte de aquí. ¿Ok? Listo. Aparecen las primeras noticias sobre el Perú en España. Es cierto. Habían escuchado rumores de que en América, justo en la parte del sur, se encontraba un gran cúmulo de oro y plata. Claro, pero no sabían si era cierto, no sabían si era verdad, no sabían si era mentira, no sabían nada de eso. Simplemente habían escuchado esos rumores. Pero los españoles solo necesitaban escuchar la palabra oro y plata para saber que ese lugar era una oportunidad para acercarse, para ir a ver, aunque sea para confirmar.
¿Ok? Cuando los españoles llegan, junto a mano de Pizarro y a cargo de Diego de Almagro, van a realizar 3 viajes, ¿ok? Van a realizar 3 viajes. En su primer viaje va a haber una guerra, donde que Diego de Almagro va a perder el ojo, pero ojo, esa guerra no se dio en el Tahuantinsuyo, sino se dio en otro lugar, ¿ok? Diego de Almagro pierde el ojo y es atacado, y ya, hasta ahí no se volvió a saber nada. Luego van a realizar más adelante un segundo viaje, y en su segundo viaje llegan a la parte de Chinchaysuyo, ¿ok? Chinchaysuyo, que es la parte boreal o parte norte del Tahuantinsuyo. Cuando llegan a esa parte, chicos, en esa parte, confirman de que ese lugar donde hay oro y plata sí existe, ¿ok? Pero luego ocurrieron acontecimientos. ¿Por qué? Porque resulta que Pizarro estaba matando de hambre a sus soldados, a los pizarristas. Entonces el rey de España, al enterarse de que gente que seguía a Pizarro estaba muriendo y no lo habían informado, ¿qué sucede? El gran rey de España manda a que traigan a todos los soldados de un lugar, y ese lugar se llamaba la Isla del Gallo. Cuando Pizarro se entera de que se van a llevar a todos sus soldados, Pizarro lo que hace es agarra su espada y traza una línea en el suelo, y dice, toda aquella persona que quiera irse a España, que se vaya, que cruce esta línea. Pero si aquella persona que se quiere quedar conmigo en busca de oro y plata, fama y gloria, que se quede conmigo, que se quede aquí detrás de esta línea. Y adivina qué, todos se fueron. Todos regresaron a España, excepto 13. Estas 13 personas van a ser denominados los 13 del Gallo, que más adelante van a salir beneficiados y se van a convertir en vasallos. ¿Ok? Pero ya, sigamos acá. El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 partes. Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. ¿Ok? Estas 4 partes. Recordemos que al costado occidental del Tahuantinsuyo limitaban con un océano, el cual es conocido como el Océano Pacífico. Claro que ese nombre se fue dado porque sus aguas eran totalmente calmadas, tranquilas, pacíficas. Por eso se tiene ese nombre. Pero hace mucho tiempo no se llamó así, sino los españoles lo llamaban el Mar del Sur, porque simplemente quedaba en el sur. Hoy en día sabemos que no es así. Listo. Se habló por primera vez de la palabra virú. Virú es el nombre original, supuestamente es una de las teorías que dan origen al nombre Perú. ¿Cómo, profesor? Dice que cuando llegaron Pizarro y Almagro y todos los españoles que vinieron acompañando a estos personajes, llegaron a una zona donde se acercaron, y se les aparece un indígena. Y a este indígena le hacen una pregunta y le dicen, ¿dónde quedan las tierras del sur? Estaban buscando las tierras del sur. Este personaje entonces, lo único que dice y responde es la palabra virú. Lo único que dice es virú, virú, virú. Entonces los españoles, ¿qué dijeron? Los españoles dijeron, entonces el lugar que buscamos se llama Perú. Ellos no podían vocalizar la palabra virú y por eso lo llamaron Perú. ¿Ok? Ese es el origen del nombre de nuestro país, Perú. Es una confusión de palabras porque los españoles escucharon la palabra virú, pero lo malinterpretaron y dijeron Perú. ¿Ok? Listo. Sigamos en la siguiente diapositiva. Hay otra cosita más que vamos a estar viendo aquí, que es los socios de la conquista. Recordemos que Diego de Almagro y Francisco Pizarro no vivieron solos, puesto que también había otro personaje llamado Hernando de Luque. ¿Ok? Y otro que era un inversionista que financió gran parte, va a ser Gaspar de Espinosa. ¿Ok? Gaspar de Espinosa. Recordemos que para que Pizarro realice sus viajes, primero necesitaba pedir permiso al virrey. ¿Y dónde se encontraba este virrey? Este virrey era primero el virrey de Panamá. Pero el que daba la orden suprema era el rey
¿Y el rey dónde se encontraba? En España. ¿Ok? Este rey se encontraba en España. O sea, primero tenía que venir los permisos de España para el virrey de Panamá, y el virrey de Panamá le daba órdenes ¿a quién? A nuestro estimado Francisco Pizarro Diego de Almagro. Claro que luego más adelante va a haber una pequeña disputa entre ellos, como que van a estar un poco reñidos van a estar. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué sucede? Más adelante vamos a ver datos curiosos. ¿Ok? Pizarro va a comenzar a realizar 3 viajes. Recuerda que en su tercer viaje recién va a comenzar con la conquista del Tahuantinsuyo. En el primero no encuentra el Tahuantinsuyo, en el segundo encuentra rastros, pero en el tercero empieza la conquista. Ahí es donde todos los españoles comienzan a invadir el Tahuantinsuyo. Listo. Se funda la primera ciudad española, San Miguel de Tagarará. San Miguel de Tagarará, ahí se instala. Y se denominaba peruleros a los hombres de Pizarro. ¿Ok? Listo. Chicos, aquí se denomina el encuentro de dos mundos, dice. ¿Por qué dos mundos, profesor? Porque se encontraba por primera vez Pizarro y Atahualpa. Eran totalmente de mundos desconocidos, tanto como su ideología y su religión. Recordemos que los españoles adoraban mucho a Dios, a la Biblia, pero Atahualpa no. Atahualpa adoraba mucho al sol y a la tierra, recordemos. Esos eran sus dioses, porque les daba de comer alimentos, producían sus alimentos. ¿Ok? Listo. ¿Qué sucede, profesor? Una vez que esto se va a establecer, van a haber causas que contribuyeron a la conquista. Una de las causas que va a contribuir a la conquista va a ser la debilidad del Tahuantinsuyo ocasionado por la guerra civil. ¿Qué sucede, profesor? Resulta que cuando Pizarro llega, se entera de algo muy increíble. ¿Qué había pasado? Pizarro, cuando llega a la parte norte del Tahuantinsuyo, se entera de que todo estaba destruido, habían sido destruidos. ¿Qué, profesor? ¿Cómo había sido destruido? Quiere decir que se habían enfrentado. Había habido un civil war, como de los Avengers. ¿Qué, profesor? ¿Una guerra? Sí. ¿Una guerra entre quién? Una guerra entre Atahualpa y su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Su hermano se llamaba Huáscar. ¿Ok? Había habido una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Y esta guerra había devastado a todas partes. Entonces, esto hizo que el Tahuantinsuyo no esté tan alerta de la llegada de los españoles. Es por eso que los españoles, cuando se enteraron de esto, aprovecharon de que el Tahuantinsuyo y Atahualpa, como inca, se encontraba vulnerable. Por eso se aprovecharon de eso. ¿Ok? Ahí está. Huáscar y Atahualpa, por el poder, la lucha por el poder. Esto llevó a una crisis. Otro, el apoyo brindado al inicio de la conquista por parte del ejército derrotado en la guerra civil. Chicos, habían culturas como por ejemplo los chancas y los chachapoyas, que cuando Atahualpa venció a Huáscar, su hermano, quedaron con un rencor dentro de él. Y cuando se enteraron que los españoles tenían intenciones de derrocar a Atahualpa, se van a juntar, van a hacer la alianza. Los chancas, los chachapoyas se unen con los españoles, con la única finalidad de ¿quién? De retirar a Atahualpa, con la finalidad de derrotar la Atahualpa. Es su única finalidad. Y es por eso que ese va a ser otra causa que va a derrumbar el Tahuantinsuyo. ¿Ok? Va a derrumbar el Tahuantinsuyo. Listo. ¿Qué sucede, profesor? ¿Qué sucede más adelante, profesor? Va a ocurrir aquí algo. Los españoles no vinieron solos, ¿no? Los españoles vinieron con armas. Los españoles vinieron con armas. Armas que los incas, perdón, que el inca Atahualpa y los indígenas nunca en su vida había visto. Nunca habían visto unas armas, ya que las únicas armas que ellos tenían eran simplemente las lanzas, las flechas, recordemos, las lanchas, las fresas, eso es lo único que tenían. ¿Y qué sucede? Los españoles tenían armas de fuego, y no era nada contra los arcos, las flechas, las lanzas, las macanas, no era nada contra eso, porque simplemente cuando los españoles daban un tiro en el cielo sonaba totalmente desastroso, así como sonidos de relámpagos, sonaba totalmente fuerte. Y cuando esto sonaba totalmente fuerte, los indígenas se asustaban y pensaron que los españoles controlaban los rayos. Y por eso denominaban al mundo Dios del rayo. Puede controlar los rayos. ¿Cómo hace temblar el cielo? Un poquito más y lo llamaban Thor. ¿Ves? Por eso es que ellos pensaron eso. Otra cosita más.
¿Qué dice, profesor? El uso de caballos por parte de los españoles. Chicos, los caballos, los indígenas, nunca habían visto esos animales. Los caballos eran simplemente cosas desconocidas que nunca habían visto. Y esto va a ocasionar, ¿qué, profesor? Esto va a ocasionar que cuando los indígenas miren estos animales, que son controlados por los españoles, los indígenas lo van a llamar bestias, lo van a llamar monstruos. Estos monstruos dicen que son controlados por los españoles. Hay de temer. Cuando el caballo se levantaba de dos patas, el indígena no podía hacer nada porque el caballo aumentaba su volumen, su tamaño, aumentaba su tamaño. Y los indígenas se asustaban demasiado y comenzaban a huir. Y los españoles aprovechaban para matar a todos estos indígenas. Ojo, otra cosita más, el uso de armaduras. Chicos, los españoles tenían armaduras. ¿Qué, profesor? ¿Cómo es su armadura? Cuando los españoles llegan en barco a la costa del Perú, ellos llegan ¿en qué? Llegan simplemente van a dejar sus barcos en la costa y van a bajar de esos barcos. Cuando ellos llegan, llegan con armaduras. Cuando los chasquis, que son los mensajeros del Inca, le preguntan a Atahualpa, bueno, le dicen a Atahualpa que han visto personas que brillan como el sol, que irradian luz propia. Atahualpa dice, ¿quiénes son esas personas? ¿Por qué irradian luz propia? Resulta que los españoles vinieron con armaduras y estas armaduras reflejaban la luz del sol en él. Y al reflejar la luz del sol, les daba un brillo especial. Es por eso que ellos decían que brillaban. Eran como dioses. Atahualpa no se creyó ese cuento. Y dijo, no, ellos no son dioses. Ellos no son dioses. ¿Quiénes serán? Pero no son dioses. Listo. Entonces, el caballo y el uso de armaduras es lo que va a hacer que esto se vaya evolucionando. ¿Ok? Muy bien. Micrófonos activados. Preguntas hasta aquí, chicos. Preguntas. Ninguna, ¿Se profesor. escucha bien el audio, chicos? ¿No se corta nada? Esto es igual a... Escucha bien. lo mismo que la Pregunta. profesor. Ordénense. Dime. Escucha, ya también. Escuchen a sus compañeros, chicos. Dime. Profesor, Dime. Profe, Dime. Te escucho. una pregunta. Si Dime. si antes los incas eran indígenas, entonces uno de los incas le dijo a los españoles en dónde estaban, ¿no? Claro, obviamente. profesor, Los indígenas de otra gran Profesor. parte. Dime. ¿se copia? Sí, ¿Qué? pero No. yo le voy a enviar la diapositiva, pero yo les voy a enviar la Profesor. diapositiva en la página de modo. Profesor, Dime. profesor. Dígame. Dime. Si esto ya en la anterior página que de antes ya lo había mandado, los que ya lo copiaron, esto ya no lo vuelven a copiar. Sí, no hay problema. Pues no debe copiar, No hay problema. ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, Dime. una pregunta. ¿Cómo consiguieron los españoles las armas de fuego? Bueno, respondiendo a esa pregunta, a ver, ¿qué sucede? Los españoles estaban tan avanzados que ya habían elaborado armas, pero hace mucho tiempo no fue así, porque para elaborar las armas tuvieron primero que haber conocido la pólvora, y la pólvora no lo inventaron ni lo descubrieron los españoles, la pólvora lo hicieron los chinos, pero los chinos utilizaban la pólvora no con fines de elaborar armas, sino con fines de elaborar como pequeños luces artificiales. Lo utilizaban con fines artificiales, de entretenimiento, nada más. Lo utilizaban con esos fines. Pero cuando esta pólvora es descubierta por los españoles en China, ellos la traen y comienzan a elaborar armas. Armas que eran ya fusionadas con pólvora. Ellos lo transforman para utilizar con fines de armas. Y ellos ya traen armas de España. Recuerdan que
si comparamos el Tahuantinsuyo con los españoles, ellos ya estaban demasiado adelantados ya, para su época. Pregunta. Pregunta, chicos. Profe, una pregunta. No tiene Dime. micrófono. Profe, Dime. entonces, como dijo los chinos, lo inventaron para la diversión, o sea, para fuegos artificiales. Pero los españoles lo quisieron usar para algo más peligroso. Exactamente, Sí. exactamente. Ya, gracias. Exactamente. A ver, chicos. En 10 minutos, chicos, en 10 minutos se corta la transmisión. Ya les dije, se corta la transmisión y de nuevo se vuelven a conectar, ¿ok? Recuerden que se tienen que volver a conectar. Se vuelven a conectar, chicos. Porque todavía tenemos hasta la 1:20. Así que seguimos. Una pregunta. Dime. ¿Qué se refería en el comentario que puso de no se olviden que a partir de las 12:45 a 12:50 se le estará esperando para la clase de historia? O sea, que termina a las 12:50 o... No. Lo que pasa es que en la transmisión en vivo solamente te dan un plazo de 40 minutos. O sea, solamente se transmite 40 minutos. Luego la transmisión acaba y luego volvemos a conectarnos ahí mismo. Ahí mismo nos conectamos otra vez. O sea, ¿cuánto corta la transmisión? Profesor, Dime. van a entrar, me parece recién no vamos válido. 8 minutos. No, ya vamos, ya casi más. Ya vamos a llegar a los 40 minutos. ¿Cuánto falta? Falta 40 más. 6. Falta 1 hora todavía. 6. ¿Ya? Sigamos. ¿Ahora? ¿Minecraft? Ahora. Porque Profesor, estoy con puras niñas. ¿qué Estoy con sucede? puras niñas. HP4. Cámbiate de lugar. Listo. Ahí está. Sigamos. Listo, entonces estábamos aquí con el uso de armaduras y el uso de caballo por parte de los españoles. ¿Ok? Siguiendo en la otra diapositiva, hay un dato curioso. Gran parte de los indígenas que acompañaban a Pizarro, gran parte de los indígenas que acompañaron a Pizarro, sirvieron como esclavos. Sirvieron como esclavos. Lo apoyaron a Pizarro como esclavos. ¿Ok? Listo. Otro. La verticalidad y la coordinación del ejército incaico. Mira. Cuando Pizarro va a conquistar el Tahuantinsuyo, se da cuenta de que Atahualpa tenía un ejército. Los españoles tenían mucho miedo. No querían enfrentarse porque ellos eran más. Ellos eran miles. Y los españoles eran solamente unos cuantos. Ellos tenían mucho miedo porque pensaban que los incas los iban a matar a todos. Pero no era así. ¿Por qué? Porque Atahualpa era, ¿cómo te podría decir? Era un poco sobrado. No le importaba la presencia de los españoles, ni miedo les tenía. ¿Por qué, profesor? Porque simplemente los españoles aplicaron estrategias, ¿ok? Aplicaron sus estrategias. Las malas órdenes de Zapa Inca. Recuerda que el Zapa Inca era Atahualpa. Y Atahualpa, ¿qué dijo? Atahualpa decía, yo no voy a permitir que entre mi ejército. Cuando ellos se reunieron en Cajamarca, los españoles lo estaban esperando en Cajamarca y aparece Atahualpa para entrar y conversar con los españoles, pero resulta de que sus chaquis, el ejército del Inca, le dice a Atahualpa para que ellos entren vestidos de civil, de indígenas normales. Pero ¿qué sucede? Atahualpa dice, no, yo voy a entrar solo. Era muy soberbio era Atahualpa. Cuando él entra solo, es ahí donde empieza la captura.
Claro que después de eso van a ocurrir acontecimientos, ¿no? Porque aparece el sacerdote. Pero eso lo voy a explicar ahorita más adelante. Listo. La mala decisión del Inca Atahualpa, el ejército no se aproximó a Cajamarca. Listo. Mira, ¿qué va a ocurrir aquí? Resulta que los españoles habían traído a un barbero y a un sacerdote. ¿Ok? Habían traído a un barbero y a un sacerdote. ¿Con qué finalidad? Supuestamente la finalidad era de expandir su cultura, de mostrarle su cultura a los incas. Y el sacerdote le dice, mire Inca, nosotros hemos venido a predicar la palabra de Dios. Es lo que le dice. Entonces le saca la Biblia. Cuando Atahualpa se acerca a la Biblia, dice, yo también quiero escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué hace Atahualpa? Agarra la Biblia y se lo pone en la oreja. Y Atahualpa dice, aquí no dice nada, no escucho nada. Y al ver que esa Biblia no decía nada, simplemente ¿qué hace? La bota al suelo, la bota al piso y dice, eso no sirve. Es ahí donde los españoles se molestan demasiado y empieza el ataque. O mejor dicho, empieza la masacre. Y cuando empieza la masacre, chicos, ya los indígenas comienzan a morir. ¿Ok? Pero no nos olvidemos también de otro detalle más. ¿Por qué? Porque los españoles trajeron un barbero. Y cuando los indígenas miraron lo que hacía ese barbero, se sorprendieron. ¿Por qué, profesor? Resulta que habían personas, los españoles se caracterizan por tener barbas grandes. Tenían barbas grandes. Se caracterizaban por eso ellos. Entonces, cuando ellos trajeron un barbero, ¿qué pasó? Comenzaron a afeitar a los españoles. Y los indígenas se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque dijeron de que ellos eran magos, que ellos eran hechiceros. ¿Por qué, profesor, decían que eran magos y hechiceros? Porque simplemente volvían jóvenes a las personas con cortarle la barba, afeitarle las barbas. Por eso que lo llaman. Eran hechiceros, eran magos. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profesor, Dime. profesor, Estoy con pura Dime. mierda, me voy. No. ¿cómo consiguieron este barbero? ¿Dónde lo Te escucho bien. trataron? Sí, dime. Tatiana, Le escucho, chico, dígame. Pregunta. Ninguna pregunta. Listo. Tatiana, A ver. Tatiana. No se te escucha bien. Listo, chicos. Le voy a enviar otro código para que se vuelvan a conectar, ¿ya? Chicos, ¿Escuchaste? atentos. Les voy a enviar otro código para que se vuelvan a conectar. Ok, ¿Ok? Les voy a enviar otro código. Ok, adiós. Listo, les voy a enviar otro código para que se vuelvan a conectar.